Como profeta de Dios. Hoy vamos a estar utilizando como base la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a estar citando también el espíritu de profecía, pero siempre que lo citaremos te vas a dar cuenta que vamos a comenzar con la cita bíblica, por lo cual ella hace esos comentarios de una cita bíblica. O sea, no quisimos utilizar a Elena G. de Guay de base, sino que vamos a utilizar la palabra de Dios como base, porque la Biblia se interpreta a sí misma, ¿está bien? Así que ahí donde está, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te pedimos en esta hora que tú nos guíes en este estudio y que tú nos puedas hablar. Que nosotros podamos escuchar tu voz, Señor, y que podamos apreciar lo que tú quieres enseñarnos, aprovechando este tiempo de sábado que tú nos das una doble bendición, Señor. Que nosotros podamos recibir esa bendición y que podamos recibir la presencia de tu Espíritu en nuestros corazones para poder comprender esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir al slide de hoy. Ok, ley de Dios, ¿verdad? Hoy voy a hacer la pregunta que hicieron los jóvenes. Realmente respecto al tema de la ley hubieron alrededor de 2 o 3 preguntas, pero en resumen, ¿cuál fue la pregunta, verdad? O yo digo la pregunta o el tema que contiene todas las preguntas que hicieron. La Iglesia Adventista habla de la ley de Dios y específicamente del decálogo, de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y también nosotros hacemos uso de la parte de la ley donde establece el consumo de carne limpia, ¿verdad? Pero ¿qué con el resto de la ley? Es prácticamente la pregunta que se hizo. Así que vamos a tocar muchos temas. Admito que nos vamos a quedar con mucha duda. Es parte de, ¿verdad? Es parte de. Me encantaría que al final, si quieren hablar conmigo y ver qué temas se quedaron en sombra para poder discutirlos próximamente. Pero se va a tocar muchos temas dentro de lo que es el contenido de la ley de Dios. Pero esperemos, ¿verdad?, que este resumen de la ley de Dios pueda abrirnos si realmente ¿hay algo abolido o no hay nada abolido? ¿Hay algo abolido realmente? ¿No hay nada abolido? ¿Qué está abolido? ¿Qué no está abolido? Anyway, ley de Dios, allá abajo dice Torah en hebreo. Yo no sé hebreo, pero lo copié y le di paste y lo puse ahí. Mira qué lindo. A ver si esto me deja. Okay. Ahora sí, Torah, ¿verdad? Específicamente, así que se escribe, así como se pronuncia. Sin embargo, ¿qué es la Torah? ¿Verdad? Si alguien me quiere comentar o sabe, es la ley de Dios. Ahora, ¿qué es la ley de Dios o qué es la Torah? ¿La Torah es solamente los 10 mandamientos? No. El pueblo de Israel le llamaba a la Torah al Pentateuco, lo que le llamaban ellos el libro de Moisés, ¿verdad? Estamos hablando de lo que nosotros tenemos aquí, desde Génesis hasta Deuteronomio. Ese es el Torah, esa es la ley de Dios. O sea, los 10 mandamientos no necesariamente es lo único que es ley de Dios. Está contenida dentro de la ley de Dios, pero la Torah es la ley de Dios. Génesis hasta Deuteronomio. Y no es solo el decálogo lo que está escrito ahí. Así que, como les mencioné, le llamaban el libro de Moisés. Sin embargo, el decálogo, los 10 mandamientos, son un resumen de la Torah. ¿Está bien? ¿Verdad? Si lo vemos como lo expresó Cristo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así que los primeros 4 mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Los últimos 6, a tu prójimo como a ti mismo. Y la Torah completa lo que establece es cómo nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas y cómo nosotros amamos a nuestro prójimo como a ti mismo, pero específicamente. ¿Está bien? Es un pequeño resumen. Ahora, dentro de la Torah hay tipos de ley. ¿Está bien? Y vamos a definir estos 2 tipos de ley, que es lo que es la ley ceremonial y la ley moral. ¿Qué es la ley ceremonial? Bueno, la ley ceremonial son las ofrendas de sacrificios, ¿verdad? Que lo que queremos lograr con la ofrenda de sacrificios es que podamos ver visiblemente lo que mi pecado causa. ¿A quién? A Cristo. ¿Está bien? ¿Verdad? La ofrenda de sacrificios es lo que mi pecado causa a Cristo. Mi pecado tortura a Cristo. Esa es la ofrenda de sacrificio. Ahora, la ley moral, ¿qué es la ley moral? Pues la ley moral es cómo se debe vivir, ¿verdad? Cómo nosotros debemos vivir. Es lo que establece la ley moral de Dios. Ahora, ¿está alguna o todas abolidas? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Verdad? Nosotros creemos que la ley ceremonial está abolida. Hay personas que dicen que ambas están abolidas, aunque hay un... ¿verdad? Anyway, vamos a entrar a eso ahora. Salmo 46 al 8 dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Y me detengo ahí.
Salmo 40 comienza diciendo, sacrificio y ofrenda no te agrada. O sea, a Dios no le agrada el sacrificio. Pero ven acá, pero eso no estaba contenido en la Torá. ¿Cómo que a Dios no le agrada el sacrificio? Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La ley ceremonial no te agrada, pero tu ley moral está en medio de mi corazón. Eso es prácticamente lo que está contenido en resumen. Vamos a ir un poquito más a fondo. Así que no era el plan de Dios los sacrificios, es lo que podemos declarar aquí. Ahí lo vemos explícito empezando el Salmo 46. A Dios no le agradan los sacrificios, sin embargo, el sacrificio le demuestra al hombre su naturaleza asesina. ¿Está bien? Hay un cumplimiento, hay un propósito. El hombre ve su naturaleza asesina visiblemente con lo que le sucede al animal, ¿verdad? Pero eso que sucedía visiblemente también sucedía de manera invisible. ¿Pero con quién? Con el Hijo de Dios. Por eso el Hijo de Dios es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Lo que tú le hacías al cordero físico, se lo estaba haciendo invisiblemente al Hijo de Dios, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, sin embargo, la ley, el Torá de Dios, estaba planificado que estuviera en medio de nuestro corazón. Daniel 9:27, la profecía de Cristo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En efecto, sí cesó la ley ceremonial, cesó lo que es el sacrificio y ofrenda. En resumen, una vez que vimos visiblemente lo que mi pecado le causó al Hijo de Dios, o lo que le causa al Hijo de Dios, que lo podemos ver visiblemente, entonces ya el sacrificio animal es cesado, porque ya vimos lo que le causó al Hijo de Dios. Así que ya sabemos que el pecado tortura al Hijo de Dios. Lo hacía desde antes de la fundación del mundo. Visiblemente se manifestaba con un símbolo que era el sacrificio animal, pero realmente eso representaba lo que nosotros le estábamos haciendo invisiblemente al Hijo de Dios. Y entonces Cristo viene en semejanza de hombre y visiblemente el ser humano lo sacrifica como un cordero. Así que el pecado tortura el Hijo de Dios, pero como vimos, ya la ley ceremonial, las ofrendas de sacrificio ya cesaron. Y obviamente les mencioné que después de la palabra voy a utilizar algunas citas de espíritu de profecía que confirmen lo que ya hemos estudiado. Estas palabras, esta lo utilizamos en una predicación reciente. Estas palabras se aplican no solo a los hombres que traspasaron a Cristo cuando colgaba en la cruz del Calvario, sino también a aquellos que con malas palabras y malas acciones lo están traspasando hoy. Diariamente sufre las agonías de la crucifixión. Estamos hablando de tiempo presente. No es que lo hacía hasta... No, diariamente sufre la agonía de la crucifixión. Todos los días hombres y mujeres los traspasan deshonrándole, negándose a hacer su voluntad. Así que en resumen, lo veíamos invisiblemente, no veíamos a Cristo, pero visiblemente a través del sacrificio animal. Viene Cristo, lo podemos ver visiblemente y ahora eso nos sirve a nosotros de señal para que sepamos lo que diariamente le causamos al Hijo de Dios. Diariamente, dice el espíritu de profecía. Ahora, hablando de las dos leyes, muchos confunden estos dos sistemas y se valen de los textos que hablan de la ley ceremonial para tratar de probar que la ley moral fue abolida. Pero esto es pervertir las escrituras. La distinción entre los dos sistemas es clara. El sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a Cristo, su sacrificio y sacerdocio. Esta ley ritual, con sus sacrificios y ordenanzas, debían los hebreos seguirla hasta que el símbolo se cumpliera en la realidad de la muerte ¿de quién? De Cristo, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces debían cesar todas las ofrendas de sacrificio. Tal es la ley que Cristo quitó de en medio y clavó en la cruz. Ahora, Jonathan, esto es un poco confuso, ¿verdad? Vemos que esos rituales están contenidos en la Torá de Dios. Vemos que Dios dice que a mí no me agradan los sacrificios. Vemos el propósito de los sacrificios. Ahora, ¿cuál era el plan de Dios con la ley de Dios? ¿Cuál era el plan de Él con su ley?
Génesis 18, 17 al 19. Voy a utilizar la Biblia, hermano, porque saben que no, ¿verdad? Ya hablamos el viernes pasado que la Biblia se interpreta a sí misma. No podemos utilizar nuestra influencia crítica para poder definir lo que la Biblia quiere enseñarnos. Solo la Biblia puede explicarse a sí misma. Que la Biblia sea su propio intérprete. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación fuerte y grande, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su causa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Abraham enseñó a su familia el camino de Jehová. Ahora, mira lo que dice aquí, es interesante: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién vivió primero, Abraham o Moisés? ¿Quién vivió primero, Abraham o Moisés? ¿Dónde fue? Abraham vivió primero, ¿verdad? Moisés, estamos en Génesis 26, Moisés entra en Éxodo. Abraham vivió primero que Moisés. La ley no estaba escrita, el libro de Moisés no estaba hecho. Sin embargo, Abraham guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Pero ven acá, si la ley no estaba escrita, ¿cómo él guardó esa ley? Bueno, la ley fue dada verbalmente a la raza humana, ¿verdad? Adán y Eva recibieron la ley verbalmente de parte de Dios. Esa ley fue traspasada a Noé. Esa ley fue traspasada a Abraham. Y esa ley fue traspasada también al pueblo de Israel. Ahora, entonces, si la ley, el propósito de Dios era darla verbalmente, ¿cuál fue el propósito de escribir la ley? ¿Cuál fue el propósito de escribirlo? Vamos a ver un poquito sobre cómo era el pueblo de Israel para poder entender el propósito de por qué Dios escribió o permitió que se escribiera la ley de Dios. Y les decían los hijos de Israel en Éxodo 16, esto antes de los mandamientos, antes del decálogo, antes de Moisés escribir el libro de la ley: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Después que Dios los liberta de Egipto, hubiéramos muerto. Es para que ustedes vean el tipo de personas con el cual estaba lidiando no solo Dios, sino también Moisés. Otro suceso. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: yo no sé cómo fue, qué tan fuerte fue, pero sé que es bastante fuerte, porque mira lo que dice al final: Jehová, ¿qué haré con este pueblo? De aquí por poco me apedrean. De aquí por poco me apedrean. Y quiero que guarden eso de apedrean para el final. Eso guárdenlo, como dice Pablo, en el clavito de la memoria, porque aquí hay una declaración de apedreamiento que no estaba contenida en la ley de Dios, porque la ley de Dios todavía no había sido escrita. Y no había visto ninguna declaración de Dios de parte de algo de apedreamiento. Y de alguna forma esto no funciona para poder entender un poquito algo que vamos a explicar al final. Así que guárdenlo ahí, en el clavito de la memoria. Pero vemos un pueblo débil en carácter. Vemos un pueblo que fue liberado por Dios de Egipto. Sin embargo, preferirían hasta morir. La sierva, hablando un poco de esto también, pero hizo más que darle los preceptos del decálogo. El pueblo se había mostrado tan susceptible a descarriarse que no quiso dejarles ninguna puerta abierta a la tentación. A Moisés se le dijo que escribiera, como Dios se lo había mandado, derechos y leyes que contenían instrucciones minuciosas respecto a lo que el Señor requería. Estas instrucciones relativas a los deberes del pueblo hacia Dios, a los deberes de unos para con otros y hacia los extranjeros, no eran otra cosa que los principios de ¿qué cosa? De los 10 mandamientos, ampliados y dados de una manera específica, en forma tal que ninguno pudiera errar. Tenían por objeto resguardar la santidad de los 10 mandamientos grabados en las tablas de piedra. Así que aquellos que piensan que lo abolido es la ley ceremonial y que la ley ceremonial es todo aquello que no son los 10 mandamientos, estamos equivocados. Si usted pensaba que la ley ceremonial es lo que no está en Éxodo 20, que después de Éxodo 20 eso es ley ceremonial, no. Ley ceremonial es únicamente el rito, la ofrenda de sacrificio. Sin embargo, todo lo contenido en la Torá, todo lo contenido en el Pentateuco, es los 10 mandamientos ampliados. Así que tenemos que también, ¿verdad?, mirar ese tipo de cosas
y evaluar que Dios quería enseñarle al pueblo de Israel, porque yo no sé si usted se considera no susceptible a descarriarse. ¿Verdad? A veces nosotros pensamos que no somos susceptibles a descarriar si no queremos ver los detalles de la ley de Dios. Pero nada, ¿cuál era el plan de Dios? Vamos a seguir. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, y escuchen la instrucción de Dios: si diereis oído a mi voz, ¿y qué cosa? Y guardareis mi pacto. Esa es la instrucción: escúchame y guarda mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es ¿qué cosa? Toda la tierra. Y vosotros me seréis algunos sacerdotes. No, todo el pueblo de Israel iba a ser un reino de sacerdotes. Todo el pueblo de Israel, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿El plan de Dios cuál era? Mira, escúchame, guarda mi pacto, que vamos a ir al detalle de guarda mi pacto, y yo te voy a hacer santo, yo te voy a hacer un sacerdote a ti, y a todos van a ser un reino de sacerdotes. El pueblo de Dios iba a ser un reino de sacerdotes. Así que, si escuchas y guardas, ¿verdad?, el resultado es que vas a ser santo, que vas a ser reino de sacerdotes. Yo fui a la Real Academia Española, ¿verdad?, para verlo bastante definido. ¿Qué es guardar? ¿Qué es guardar? Puedes poner una cosa en el lugar para que no se pierda, o que se conserve en un buen estado, o en el lugar en que le corresponde estar. Conservar una cosa o retenerla, evitando que desaparezca, se pierda o se altere. Ahí dice cumplir, hacer. Gaby, guarda mi celular. Guarda mi celular. Guárdalo. Pero es que Gaby no puede guardar mi celular a menos que yo se lo dé. Es para que entiendan el concepto. Dios no le estaba pidiendo al pueblo de Israel que hicieran nada. Toma, guárdalo. Vamos a ir un poquito al detalle de qué es lo que ellos tenían que guardar. Pero no dijo cumple mi pacto, no dijo guárdalo. Y esto es bien interesante. Vamos a ver en qué parte de la Biblia fue la primera vez que se utilizó el concepto guardar. Vamos a Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, ¿verdad? La misma palabra, si lo buscan en interlineal va a ser la misma palabra hebrea. Es la primera vez en la Biblia que se utiliza la palabra guardar. Así que a Adán lo que se le pidió fue que guardase el Edén que ¿quién había hecho? ¿Adán hizo el Edén? No, fue Dios, y Dios le pidió que guardara el Edén que él había hecho. O sea que lo que dijo Dios fue: mira, Adán, guarda mi Edén, cuida mi Edén. ¿Está bien? Vamos a volver nuevamente al versículo. Y Moisés subió y Jehová lo llamó y dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardas mi pacto. Guarda mi pacto. ¿De quién es el pacto? ¿Es el pacto de Dios o es el pacto del hombre? Es el pacto de Dios. Mi pacto. Guarda mi pacto. Y aquí, ¿verdad?, Dios estaba acordando con el pueblo que si ellos guardaban su pacto, si ellos lo conservaban conscientes, ¿verdad? Tú no vas a guardar algo que no te importa, o tú vas a guardar algo que no te importa. ¿No? Si eso no sirve, ¿qué tú vas a hacer? Pues tú lo botas, tú lo desechas. Pero tiene que ser, para tú poder guardar algo y conservarlo en buen estado, tú tienes que reconocer que eso es importante para ti. Si no es importante para ti, usted no va a guardar eso, usted lo va a desechar. Así que en efecto lo que se le está pidiendo es: conscientes de la importancia de mi pacto, guárdalo. Yo te voy a santificar, yo te voy a hacer reino de sacerdote. Así que la instrucción es sencilla: escucha y guarda, y yo te santificaré. Respuesta del pueblo. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ahí vemos la respuesta del pueblo. Yo me pregunto, ¿habrán comprendido ellos lo que implicaba guardar el pacto de Dios? La Biblia es clara, lo vamos a ver un poquito. No voy a sugerir ni siquiera la respuesta para que lo veamos, lo que establece la Biblia sobre eso.
Pero cuando el pueblo dice todo lo que ha dicho Jehová haremos, ¿qué dice el Señor? Ah, pues está bien, vamos ahora a confirmar el pacto, ¿verdad? Lo promoví a través de Moisés, pero ahora yo quiero confirmar mi pacto con ustedes. Así que les pidió que se prepararan. Si ustedes ven luego Éxodo 19, hacen esa asignación en su casa, se van a dar cuenta que Dios les da unas instrucciones específicas para que se preparen, que no se desanquen al monte, que sea aquello, y se junten para que puedan escuchar audiblemente la voz de Dios para confirmar, para sellar el pacto que estaban haciendo con Dios. Y ahí después, al tercer día, como le había pedido el Señor, le declara el decálogo que nosotros conocemos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Un resumen, obviamente. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Te acordarás del día de reposo para santificarlo, porque dice que es reposo o Shabbat o sábado para Dios. En Mateo 22:37 resume estos primeros 4 mandamientos con: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí está el resumen de Mateo 22:37. Y luego, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y anyway, sigue los mandamientos. Y aquí vemos el resumen de Mateo 22:39 cuando dice: y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, algo bien interesante que los marqué en ambos: no tendrás, no te harás, no tomarás. El único que en el original no lo vi en futuro y por eso ni lo traté de poner. Honra a tu padre y a tu madre, pero sin embargo los mandamientos están escritos en futuro. Recuerden que Dios está confirmando su pacto con el pueblo de Israel, no es el pacto del hombre. Así que, adaptando los mandamientos a futuro, lo que el Señor está diciendo es: ahora pues, si me oyes y guardas mi pacto, me amarás sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Seré yo quien producirá en ti tanto el querer como el hacer por mi buena voluntad. Eso es lo que Dios estaba diciéndole a ellos. Cuando tú guardes mi pacto, tú no vas a matar. Cuando tú guardes mi pacto, tú te acordarás del día de reposo para santificarlo. Cuando tú guardes mi pacto, tú no vas a matar, tú no vas a codiciar. Es para que entiendan por qué la importancia de ver este mandamiento. Esa era la confirmación del pacto de Dios con el pueblo. Dios no le estaba diciendo: no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. No. Cuando tú guardes mi pacto, mira, este es el resultado. Así que nosotros hemos visto, ¿verdad?, que en una cita que yo utilizo mucho, que la ley de Dios es un trasunto de su carácter, del espíritu de profecía. Aquí tengo, lo pueden retratar, no lo voy a leer. Ya la tablita está un poquito más amplia de aquella predicación. Ahora son 14 atributos del carácter de Dios versus la ley de Dios. Aquellos que lo quieran se lo puedo enviar también. Y vemos cómo el espejo de lo que es Dios y lo que es su ley, lo que representa es que la ley de Dios es una representación fiel a la voluntad de Dios. Veo a alguien retratándolo, voy a darle ahí pausita para que lo puedan retratar. Ok. Y aquí lo vemos, la cita que yo utilizo mucho: el ideal de Dios para sus hijos es más elevado que cuanto pueda alcanzar el pensamiento humano más sublime. El Dios vivo ha dado en su santa ley un trasunto de su carácter. Así que lo que Dios le estaba mostrando al pueblo de Israel era su voluntad expresa. Era su voluntad. Si tú guardas mi pacto, yo voy a cumplir mi voluntad. Eso es lo que está diciendo Dios. Ahora, ¿qué fue lo que pasó después que Dios estaba hablando el decálogo? Y dijeron a Moisés, Éxodo 20:19, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Por qué el pueblo de Israel no quería escuchar la voz de Dios? Porque no querían someterse a la voluntad de Dios. Es para que ustedes entiendan, es la ley de Dios, es su voluntad. Así que guarda mi voluntad. ¿Tú crees realmente que mi voluntad es más importante que la tuya? Pues guárdala. Pero ellos no quisieron.
no hacer eso. Uy, no, se sintieron condenados porque ellos querían y amaban su voluntad propia. Y Dios quería reemplazar su voluntad propia por la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando escuchaban la voz de Dios, ellos rechazaron la gracia de Dios. No. Moisés, habla tú con él. Habla tú con él. Esto es muy fuerte para nosotros. Mira lo que dice Hebreos 12 de este mismo suceso. La Biblia se interpreta a sí misma. Y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Era demasiado fuerte para ellos, no podían soportar su oído. Uy, ¿qué es eso? Era muy fuerte para ellos no querían someterse a la voluntad de Dios. Ellos rechazaron la voluntad de Dios. Así que el pueblo de Dios, ¿qué hizo? Se alejó. ¿Y dejaron a quién? A Moisés. Así que Moisés y Dios siguieron en la dinámica. Así que Dios siguió hablando de la ley, como el decálogo, pero amplificada. ¿Qué pasó después? ¿Verdad? Ellos escucharon audiblemente el decálogo. Moisés, habla tú con él. Dios habló con Moisés desde Éxodo 20 hasta Éxodo 23. Ya Éxodo 24 es que vuelve a salir el pueblo de Israel, para que entiendan que todo lo que Dios le iba a decir audiblemente al pueblo de Israel. Cuando regresó Moisés, mira cómo respondieron. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, lo mismo de ahorita, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Aquí viene Moisés y escribe lo que le llamamos nosotros los estatutos y la ordenanza. Todo lo que Dios le dijo, contenido en un libro, en donde lo escribió. Que dice en par de versículos más al frente, y tomó el libro del pacto cuando ya estaba escrito y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Yo me pregunto, ¿eso fue lo que Dios le pidió a ellos? Ellos tenían que hacer algo. Ellos no tenían que hacer nada. Tenían que confiar, tenían que creer que la voluntad de Dios era lo mejor para ellos y confiar, guardar esa voluntad, y Dios iba a hacer a través de ellos. Ellos no tenían que hacer nada, ellos no tenían que hacer eso. Si agua, sí, por favor, sí, agua. Así que ellos se creían capaces de ser justos por sí mismos. No querían que la justicia de Dios pusiera en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, sino que ellos querían ser justos por sí mismos. El espíritu de profecía sobre esto dice, los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Al creerse capaces de ser justos por sí mismos, declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ahora, Dios sabía que el ser humano no tenía la capacidad de ser justo en sí mismo. Pues claro que lo sabía. Dios sabía que el ser humano... Pero ahora, ¿cómo tú puedes apreciar la gracia si tú no entiendes que la necesitas? ¿Cómo tú puedes apreciar la justicia de Dios si tú no entiendes que la necesitas? El que no necesita, no busca. Si usted está hoy aquí y vino con intención de escuchar la palabra de Dios, el Señor se va a revelar. Porque usted vino dispuesto a escuchar su palabra y esa es su voluntad. Pero si usted decide no escuchar la palabra de Dios, el Señor se va a revelar a usted. No, pero si usted no quiere, usted no necesita. Usted reconoció que necesitaba bendición, vino y va a recibir bendición. Este pueblo se creían capaces de ser justos por sí mismos, así que rechazaron la justicia de Dios, rechazaron la gracia de Dios. Es para que entiendan lo que está sucediendo aquí. Ahora, ¿sabes qué? Dios aceptó el pacto del hombre. Dios aceptó el pacto del hombre. ¿Tú puedes ser justo en ti mismo? Ok, vamos. Pero es un acto de misericordia, no es como que, para que te escocote, no. Dios quería que ellos guardaran su pacto, Dios quería que su justicia los cubriera, Dios quería que su gracia los cubriera, pero ellos no necesitaban esa gracia, ellos no necesitaban esa justicia, así que Dios permitió que su deseo del corazón, pues entonces se efectuara. Pues eso es lo que tú quieres, pues está bien. Trato hecho. Ese era el pacto del hombre. El creerse que tenía justicia en sí mismo y que podía cumplir con la ley de Dios. Hebreos 8:9 dice, porque el que no tiene justicia en sí mismo, ¿cómo podrá recibir la justicia de Dios? Hebreos 8:9 dice, porque el que no tiene justicia en sí mismo, ¿cómo podrá recibir la justicia de Dios? Hebreos 8:9 dice, porque el que no tiene justicia en sí mismo, ¿cómo podrá recibir la justicia de Dios?
Dice, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Cuál es ese pacto? El pacto que hizo con el hombre, el que aceptó, porque ellos entendían que eran justos por sí mismos. El día que los tomé de la mano de Egipto para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿En qué pacto? ¿Ahora a qué pacto se refiere? Al pacto de Dios. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré. Y vuelve a confirmar el pacto que había confirmado desde el principio. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por el pueblo. Así que Dios aceptó el pacto que el hombre hizo cuando dijo, no, yo voy a hacer todo lo que tú me digas y yo voy a obedecer. Yo no voy a matar, yo no voy a guardar el sábado, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer aquello. No. Ok, eso no fue lo que te pedí. Tú como que no entendiste, tú como que no necesitas mi gracia, mi justicia, pues está bien. Así que Dios sí aceptó ese pacto. Sin embargo, Dios sabía que el ser humano no iba a poder hacerlo, porque el plan de Dios siempre fue escribir su ley en la mente y el corazón del ser humano. Gracias. Permítame, que yo estoy con la garganta barata. Creo que me estoy enfermando. Espero que no. Seguimos. Confirmando el pacto en Jeremías ahora. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Volvemos a Éxodo 19. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. O sea, te voy a dar mi ley, te voy a dar mi voluntad. Es lo mejor para ti. ¿Lo crees? ¿Tú crees que la voluntad de Dios es mejor para ti que tu propia voluntad? Ese era el ofrecimiento que Dios le estaba haciendo al pueblo de Israel. Esta es mi voluntad. ¿Tú crees que es mejor para ti? ¿Lo crees? Sí. Pues recíbela. Eso es todo. ¿Tú crees que mi voluntad es mejor para ti? Tómala. Recíbela. Ahora guárdala. Yo me encargaré de santificarte. Yo me encargaré de poner en ti tanto el querer como el hacer. Solamente guárdala. Pero para guardarla tú tienes que considerarla importante. Si tú te crees que tu voluntad es más importante que la voluntad de Dios, tú no vas a poder apreciar su voluntad. Tú no vas a necesitar esa justicia, tú no vas a necesitar esa gracia, pero Dios quiere que tú la guardes y que tú la comprendas como importante. Así que, si tú le crees, Él va a gobernar tu vida. Y si Él gobierna tu vida, va a producir buenas obras, porque esas son las únicas obras que Él puede hacer, porque es su voluntad. Así que no te enfoques, justificación por la fe, no te enfoques en el efecto. Ay, hice esto. No, dice no matarás, pero si pienso mal de mi enemigo, si tengo enemistad con mi hermano hoy, ya tengo que resolver con mi hermano. No. El problema no es que tú tienes enemistad con tu hermano. El problema tiene que ver con la fuente, con la causa, con tu relación con Dios. Resuelve, habla con Dios, cree. Permite que su voluntad sea hecha en ti y tú verás cómo lo demás se va a resolver por añadidura. No te enfoques en el efecto, enfócate en la causa, porque el efecto seguramente viene. Leyes específicas. Ok, Jonathan, pues tú me estás diciendo que ninguna ley del Pentateuco, excepto las ofrendas de sacrificio, no están abolidas. Pero Jonathan, tú has leído el Pentateuco completo. Ahí hay 2 o 3 cosas como que, yo no sé, ojo por ojo, diente por diente, apedreamiento. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Vamos a ir a algunas leyes específicas. Puse no morirás amplificado como título porque hay ¿verdad? Dijimos que los estatutos y la ordenanza son los 10 mandamientos ampliados. Así que, como yo veo no morirá amplificado, el que hiere en Éxodo 21:12, el que hiere a alguno haciéndolo así morir, él, ¿qué dice ahí? Morirá. Uy, no dice ahora no morirás, sino que el que mate, morirá. Pero ahora como que se pone un poquito interesante la cosa. Morirá es la sentencia del que mata, ¿verdad? Es la penalidad. Ahora, este morirá me recuerda a la primera vez en la Biblia también que se utiliza el término morirás. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Interesante, ¿verdad? ¿Una sentencia de qué? De muerte, si comen del árbol. La misma sentencia de muerte para aquel que hiere y mata. También morirá.
Ahora yo te pregunto, ¿Dios mató a Adán y Eva? No. La sentencia fue la consecuencia natural de la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Y ellos no comprendieron eso al principio, no recuerdan la conversación, ¿verdad? Cuando dijo la serpiente a Eva, le dijo, mira, eso lo estábamos estudiando el miércoles, la historia de Adán y Eva. Pero anyway, yendo al detalle del no morirá, mira, pero con que el Señor les ha dicho que no pueden comer de tal, no, pero que coma de ese, moriremos. No moriréis. Mas sabe Dios que el día que de él comieres, seréis abiertos, ¿qué cosa? Vuestros ojos, conocedores de qué cosa? Del bien y del mal. Eva come del fruto, murió. No murió. Al instante no murió. Ella está muerta ahora, obviamente, pero al instante no murió. Vino Adán, ¿verdad? Y la vio, adiós, pero Eva no murió. Y la vio hasta, ¿verdad? Hasta más linda y todo. Ah, pues mira, yo no voy a renunciar a Eva, así que dame acá. Mira, no morimos. Mira, la serpiente tiene razón. La serpiente tiene razón, pero ¿qué pasa? De repente escuchan que Dios se pasea y ¿qué hacen ellos? Ay, porque ¿sabes qué? La sentencia era morirá. Si yo no morí, pues me va a matar. ¿Qué yo voy a hacer ahora? No me cojan. Hijos, cuando su papá sacaba la correa, ¿se iba a quedar usted parado allí? Usted se iba y huía. Pero en la declaración rapidito de Génesis, en la declaración rapidito, ¿cuál fue? ¿Verdad? Espinos y cardos producirá. Porque Dios quiso que las plantas producieran espinos, no. Simplemente fue la consecuencia natural de la desobediencia. Ellos veían cómo las hojas ahora caían. Eso no era parte del plan de Dios. Pues, ¿usted cree que esa era parte del plan de Dios? Ese no era parte del plan de Dios. Sin embargo, simplemente quise hacer un paralelismo entre la declaración morirás de Éxodo 21 versus morirás de Génesis. Ahora, vamos a tocar leyes. Específicamente vamos a hablar un poquito del concepto de las penalidades. Pero miren esto. Esto es para el hombre. No voy a dar mucho detalle, ¿verdad? Porque no queremos enseñar. Tenemos niños aquí pendientes. Toda cama en que se acostare el que tuviese flujo, cuando habla de flujo de simiente, flujo de semen, será inmunda. Y toda cosa sobre que se sentare, inmunda será. Este tipo de leyes que hace la gente y dice, no, eso es demasiado exagerado. En serio, va a ser inmundo todo aquel que... Eso es lo que la gente piensa. Sin embargo, ¿verdad? Vamos a verlo de otra perspectiva. Toda cama en que se acostara el que tuviese flujo de semen, estará sucio. Y toda cosa sobre que se sentare, sucio será. Eso es sucio. Es para que usted vea, ¿no? ¿Verdad? La palabra inmundo, inmundo. Sin embargo, entienda que el pueblo de Israel, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? ¿Dónde estaba caminando? En el desierto. Allí no había tantos productos de higiene como ahora. Muy probablemente, por ejemplo, mira esto. Ahí mismo, en ese mismo capítulo, cuando la mujer tuviese flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. ¡Qué exagerado! Oye, está hablando de higiene. Estará sucio. Regularmente, ¿cuánto es el flujo de la mujer? Si fuera regular. Pues 7 días, ¿verdad? Es lo que está estableciendo aquí. Esos 7 días del flujo de la mujer, pues obviamente, cualquiera que tocare el flujo de la mujer, pues está sucio. Se tiene que limpiar y te dice, lávate. Eso es lo que dice la instrucción después. Lávate y será limpio en la noche. Eso es lo que dice la instrucción. No eran toallas sanitarias, no eran tampones, eran paños. Yo creo que todavía gente lo utiliza, ¿verdad? Pero ya no tanto como antes. Sin embargo, sigo utilizando, ¿verdad? Porque sé que son leyes que me habían establecido y que me habían preguntado. Y la mujer cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días, ¿acaso no hay mujeres que tienen el flujo de sangre irregular? Sí, pues fuera del tiempo de su costumbre o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como los días de su costumbre. ¿Usted ve algo extraño en esto? Obviamente, si la mujer es irregular, si toma más tiempo durante todo el tiempo de flujo de sangre, pues obviamente eso es sucio. Eso es lo que está estableciendo. Y si ensuciaste la cama, ¿qué es lo que dice ahí? Mira, lava la sábana. ¿Usted ve algo demasiado exagerado ahí? No hay nada exagerado ahí. Levítico 18, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Sabemos lo que es descubrir su desnudez. No es verla desnuda solamente, sino también tener algo con ella. Así que lo que está diciendo es que nadie, ¿verdad? Y después especifican, no con tu madre, no con tu padre, no con tu, ¿verdad?
Y especifica, no se supone que nosotros tengamos lo que le llamamos nosotros el incesto, ¿verdad? Ah, Jonathan, pero es que en el tiempo de antes, ¿cómo Adán y Eva entonces se multiplicaron? Bueno, habían unas consecuencias que estaban surgiendo en el pueblo de Israel y Dios estableció eso como mandato en Levítico 18 y por eso nosotros no cometemos incesto. Actualmente, usted va algo severo aquí, ¿no? Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras está en su impureza menstrual. Lo que está diciendo ahí, no, mientras haya flujo de sangre. Eso es lo que está diciendo aquí. No te echarás con varón como con mujeres, abominación. Esto le está hablando al hombre. No te puedes echar con otro hombre como si fuera una mujer, eso es abominación. Ahora es que viene la parte interesante. Oísteis que fue dicho, esto es Jesús, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también, ¿qué cosa? La otra. Y acá hace referencia a Jesús. Bueno, Éxodo 21 me dice, mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Ahora sí que se apretaron las cosas aquí. Está Jesús contradeciendo lo que él mismo dijo en la ley. ¿Estará Jesús hablando en contra? ¿Será que Jesús cambió de opinión? ¿Qué usted cree? ¿Cambió? ¿Él puede cambiar? Es interesante, ¿verdad? Cómo nosotros armonizamos la declaración de Jesús contraria a lo establecido en Éxodo. Cuando Dios no cambia. Es el mismo siempre, pero ¿oíste que fue dicho? ¿Pero quién lo dijo? ¿El mismo? A Éxodo. Vamos a levantar la bandera en este versículo. Así que la ley establecía una penalidad. Utilizamos ahorita penalidad. Matarás, ¿verdad? Morirás, mejor dicho. Penalidad ahora, ojo por ojo, diente por diente. Y después vemos un Cristo que abolió la penalidad. Entonces, ¿qué representa este lenguaje? Parece un trabalengua, parece algo confuso, parece una contradicción. Pero yo no creo que la Biblia se contradice. Amén. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere, ¿qué va a pasar con él? Vivirá. Todo aquel que cumple lo que está diciendo, los estatutos y mis decretos, vivirá. Y también les di mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Esto es lo que hemos estudiado hasta el momento, antes de llegar a esto del ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, en Ezequiel 20, un poquito más abajo, en el versículo 24, dice, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Pero venga acá, ¿cómo él me va a decir estatutos y decretos que eran buenos y de repente también les di otros que no eran buenos? El versículo 26, ¿sabes lo que dice? Y los contaminé. ¿Acaso Dios está contradiciendo la palabra? Les dejo una asignación. Vayan al comentario bíblico adventista, específicamente de esta cita, y habla cómo nosotros resolvemos esta aparente contradicción. Eso se lo dejo de asignación. Sin embargo, no va a ser lo que me voy a enfocar ahora en este tipo de contradicciones bíblicas. Simplemente me voy a enfocar en lo que quiere enseñar, que cuáles eran estos estatutos que no eran buenos, por los cuales no podrían vivir. Ojo por ojo es uno de ellos. Vamos a ver otro ejemplo de otro estatuto para poder explicar ojo por ojo, diente por diente, con la Biblia, porque yo no puedo utilizar contexto histórico crítico de mi mente, tengo que utilizar la Biblia misma para explicarse. Mira esto, el mismo Jesús que dijo, no, ojo por ojo, diente por diente, no, mira lo que dice ahora en Mateo 20. Entonces Jesús dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. Eso no es ojo por diente. Eso fue Jesús. ¿Cómo podemos comprender este lenguaje? ¿Qué nos quiere enseñar? Saca al blasfemo. Levítico 24:14. Uno blasfemó, lo llevaron a Jehová y dijo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Instrucción de Jehová. ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer con eso?
¿Se acuerdan que ahorita habíamos hablado de apedreamiento? En Éxodo 16, que por poco apedrean a Moisés. El símbolo de apedreamiento, Dios no se lo inventó, lo sacó del corazón de ellos, que por poco apedreaban a Moisés. Así que Dios utilizó un símbolo que era familiar para ellos y dijo: apedreen toda la congregación al blasfemo. ¿Eso es un estatuto que no es bueno o eso es bueno? Eso es un estatuto que no es bueno. Ahora, escuchen esto. Mira cómo dice ahí mismito, un poquito más abajo: y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijera a su Dios. O sea, ese blasfemo, sáquenlo y apedréenlo. Ahora, esta es la advertencia: cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemar el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación, ¿qué cosa? Lo apedreará. Así que el próximo que blasfeme, ¿qué van a hacer? Lo van a apedrear. Eso es lo que está diciendo Jehová. Así el extranjero como el natural, si blasfemar el nombre, que muera. Y escuchen esto: asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona, que sufra la muerte. Yo me pregunto, si yo sí peco y yo la apedreo, ¿qué yo hice? Y la maté. Pues yo la maté. ¿Y qué dice aquí? Que todo el que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra ¿qué cosa? ¿Vieron esto? ¿Qué estaba diciendo Dios aquí? Sí, sáquenlo y apedréenlo. Ahora, todo el que lo apedree, que sea apedreado también. Entonces, ¿quién lo iba a apedrear? Gracias. Miren el lenguaje de Dios. ¿Qué Dios le quería enseñar? Acuérdense que todos son manifestaciones de misericordia, porque Dios es ¿qué? Dios es amor. Número 1, el pueblo de Israel no apreciaba la consecuencia del pecado. Desde el principio el ser humano no apreciaba la consecuencia del pecado, y es por eso que el símbolo del sacrificio físico le dejaba saber visiblemente al ser humano lo que su pecado le causaba al Hijo de Dios. Ahora, hay una consecuencia natural. Hay una consecuencia natural que viene al pecador. Sin embargo, el pueblo de Israel no podía percibir esto a simple vista. Por lo tanto, Dios utilizó símbolos que él conocía, que el hombre conocía, para poder ver que hay una consecuencia si él peca. O sea, apedreamiento es familiar para mí. Por lo tanto, el que blasfeme, el que mate, mira, te van a apedrear. Hay una consecuencia. Es para que usted vea cómo el israelita va a asociar una cosa con la otra. Hay una consecuencia. Ahora, ¿matar es qué? ¿Matar es pecado? Es para que ustedes vean el loop. ¿Cómo se dice el loop en español? Ayúdenme, chicas. Loop en español. ¿La qué? No, retroalimentación, eso es feedback. El ciclo. Algo así. Es para que ustedes vean. Te estoy diciendo, si blasfemas, te van a apedrear. Hay una consecuencia de tu pecado. Ahora, matar es pecado. ¿Cómo se puede pagar un pecado con otro pecado? No se puede pagar un pecado con otro pecado. Así que fíjense que al final, cualquiera que mate a cualquier persona también debe sufrir la muerte. Así que la persona que fue apedreada, quiero que sepan que fue apedreada. Todos los que apedrearon a esa persona que murió apedreada debieron también ser apedreados y matados. Debieron haber sido apedreados y matados. Mira lo que pasó a Jesús. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Tú vas a hacer? Tú eres profeta, ¿verdad? Tú no puedes hablar en contra de Moisés. ¿Qué vas a hacer tú ahora? Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Porque ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más pequeños o postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La mujer sabía que merecía ser apedreada, porque esa era la consecuencia de su pecado. Así que podemos ver que el ministerio de condenación tiene un efecto, ¿verdad? El pecador necesita a alguien que lo salve. Sin embargo, ella no tenía salida, ella estaba lista
para poder apreciar la gracia de Jesús. Había una sentencia, había un estatuto, había un decreto que estaba en la ley de Dios que a Dios no le agradaba. Sin embargo, nadie estaba capacitado para ejecutar la sentencia. Si matas, vas a ser apedreado. ¿Pero por quién? Por nadie, porque nadie está capacitado para cumplir esa sentencia. ¿Tú sabes quién puede apedrear? El que esté libre de pecado. ¿Tú sabes quién puede apedrear? El que se cree santo. Puede apedrear a otra persona. Aquel que ejecutara la condena se creía libre de pecado y el simple y mero hecho de ejecutar la sentencia mancharía su vida con pecado. ¡Wow! ¿Vieron la enseñanza de un decreto que Dios permitió que ellos mismos desarrollaran y aceptaran ese pacto para que ellos comprendieran algo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos necesitamos gracia. Todos necesitamos un Salvador, dice la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús no vino a condenarte, Jesús vino a salvarte. Esa era la enseñanza. A través del ministerio de condenación, sí, nosotros podemos ver que lo malo que somos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos tiene consecuencias y nosotros podemos evaluar cuál es la consecuencia que merecemos. Sin embargo, esto nos lleva a tomar una decisión. Cometí el pecado, me siento condenado, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Autocondenarme o apreciar y recibir la gracia de Dios que está dispuesta para todos nosotros, que la necesitamos? Ahora, ¿qué dice de aquellos que apedrean? ¿Qué podemos aprender nosotros hoy? Ninguno de nosotros puede condenar a nadie. Ninguno de nosotros puede juzgar a nadie. Porque ¿sabes qué? No hay diferencia. Todos pecaron. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos gracia de Dios. Todos necesitamos la justicia de Dios. Si yo condeno, si yo juzgo, yo estoy apedreando. Si yo condeno, si yo juzgo, yo me siento superior a los demás. Si yo condeno, si yo juzgo, yo establezco que yo soy santo por mis propios méritos. Porque ni el santo apedreó, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Pequeño resumen. Sé que deben haber más dudas. Por favor, no se queden con las dudas, ¿verdad? Yo sé que va a haber otras ocasiones que podemos seguir hablando del tema. Aquí tenemos temas de justificación por la fe, temas de la ley y los dos pactos. Tenemos temas de, you name it, de penalidades. Lean el Pentateuco. ¿Vieron otra ley que ustedes como que diantre, cómo armonizo esto con... Oye, pues vamos a estudiarla juntos. Yo no estoy diciendo que me la sé toda, pero me encantaría estudiarla juntos y poder seguir descubriendo cosas. Para terminar, esto va a ser bien rapidito. Prendas. ¿Qué dice la Biblia? Estamos contestando ya la tercera pregunta, aunque no se den cuenta, la tercera pregunta de la noche. Bueno, si lo vemos por preguntas individuales, son 5 preguntas, pero son 3 temas. Ahora, antes de simplemente voy a leer versículos y que la Biblia se interpreta a sí misma, yo no voy a explicar mucho, tampoco tengo tiempo. Voy a leer los 6 versículos que traje ya. Pero con este conocimiento de la condenación, me gustaría especificar algo antes de entrar en este tema de las prendas. Nosotros no tenemos que condenar a nadie por el uso de prendas. Nosotros no podemos juzgar a nadie por el uso de prendas. Ninguno de nosotros somos santos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, con o sin prenda. Así que vamos a estudiar lo que dice la Biblia sobre las prendas, pero esto no nos da derecho a nosotros utilizar la palabra para condenar a la gente. Si hay un ministerio de condenación propia que uno puede evaluar su vida para recibir la gracia, pero no es para estar señalando ahora, tú estás mal porque mira lo que dice aquí. ¿Está bien? ¿Estamos claros? Sobre la iglesia. Quiero hablar sobre la iglesia antes de hablar de ese tema. La iglesia como organización, ¿verdad? La iglesia de Piñas tiene sus reglas, la iglesia afuera, porque la pregunta fue dirigida, ¿por qué algunas iglesias sí, por qué algunas iglesias no? ¿Verdad? Esa fue la pregunta realmente y no quiero ser negligente con la respuesta, pues cada iglesia tiene sus normas, ¿no? ¿Verdad? Y en el caso de nuestra iglesia, la norma es que no se utilizan prendas
¿verdad? Y no debe haber ningún problema con eso, aquellos que con gusto quieren participar y hacer la obra del Señor. Sin embargo, se puede encontrar algún caso en alguna iglesia, específicamente no en Puerto Rico ni en iglesias de Sudamérica, más bien de Estados Unidos, más bien, que pueden ver prendas allí, ¿verdad? Y pues, fueron decisiones que tomó esa iglesia particular. Pero yo solamente voy a hablar sobre lo que la Biblia dice sobre las prendas, ¿está bien? Primera de Pedro 3:4, el adorno de las cuales no sea exterior, con peinado ostentoso y atavío de oro, ni con postura de ropas, sino el adorno interior del corazón sea sin corrupción y de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. En resumen, nosotros no debemos estar así bien ostentosos con nuestros peinados, no debemos estar así adornados con oro, ni tampoco en ropas, tú sabes, bien popó, sino el adorno interior es lo que Dios busca. Corazón sea sin corrupción y de espíritu agradable y pacífico. Algo similar. Asimismo, también las mujeres, aquí está hablando de las chicas particularmente, ataviándose de manera honesta, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, lo mismo que dijo ahorita, u oro, o perlas, o vestidos costosos o lujosos, puede decir su versión, sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad, bien similar al primer versículo. Yo subrayé vestidos costosos, me estuvo bien interesante, porque hasta ahora se habla de lo ostentoso, de lo costoso, de lo lujoso. Lo que está promoviendo Dios a través de estas primeras dos citas es la sencillez al vestir, ¿verdad? La sencillez al peinarnos. Yo me pregunto, ¿el principio de lujo aplica solamente al vestido? A mi vest, que casi no me sirve, y mi mano. Yo me puedo vestir con autos lujosos, ¿verdad? Viéndolo en el contexto del principio, más allá de lo que establece la palabra literal, el principio de lo lujoso. Yo me puedo vestir con una casa lujosa, una mansión. ¿Es el mismo principio para todo? Es para que vean, aplica. No estamos hablando que específicamente el vestido sí, ok, hay unos símbolos específicos, pero eso presenta algo invisible, ¿no? Lo visible es un vestido costoso, peinado ostentoso, carros lujosos, casas brutales, o lujosas diría yo, ¿verdad? Pero eso refleja algo interior, que es lo ostentoso, lo no sencillo, la carencia de adorno interior. Seguimos. 4 minutos y nos vamos. Entonces Jesús dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los, ¿qué cosa? Dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Me detengo, lo que está diciendo es: quítense los dioses ajenos, báñense y cámbiense. Esa es la instrucción, ¿verdad? Quita los dioses ajenos, báñate y cámbiate, y levantémonos y subamos a Betel, y allí haré altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia y ha sido conmigo en el camino que he andado. Así dijeron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de un alcornoque que estaba en Siquem. Qué interesante, ¿verdad? Que le pide que se quiten los dioses ajenos, y dice que se quitaron los dioses ajenos y sus prendas, su pantalla, ¿verdad? Algo bien interesante, cómo relacionan los dioses ajenos con las pantallas. Hay otro versículo que conseguí sobre el mismo tema. Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se juntó entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad, ¿qué cosa? Los zarcillos, las pantallas de oro que están en vuestras orejas. Y anyway, con esos zarcillos hicieron un buril o un becerro de fundición, exacto aquí. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El becerro de oro fue compuesto de prendas de oro y otras cositas. Para que entiendan, está interesante cómo se asocia los dioses ajenos con las pantallas o con el oro en general. Sin embargo, ignorando la asociación de dioses ajenos con pantalla y con ese elemento, el hecho de que una persona no pueda estar sin pantalla, por decir el ejemplo de pantalla, porque es la más que se ha mencionado, por decir el hecho de que una persona no pueda estar sin pantalla, o no pueda estar sin su cadena, o no pueda estar sin su cualquier cosa, su pulsera, lo que sea. El hecho de que no pueda estar sin eso, ¿eso no representaría un dios ajeno?
Alguien que no pueda sacarse algo porque, se siente incompleto. Yo no puedo estar sin pantalla, imagínate. ¿Verdad? Es para que usted vea el concepto o el principio detrás de todo esto. El hecho de que yo me aferre a algo material, a un objeto, para cualquier uso que sea, que no sea un uso espiritual, es un Dios ajeno. Así que, seguimos. Aquel día quitará el Señor, escuchen esto, el atavío de los calzados, para que vean un poquito de contexto. Versículo creo que el 16 o 15 o 16, está hablando de la soberbia. No se van a ensorbecer, no se puede dar el término, ensorbecer, gracias. ¿Verdad? Entonces, asociando las prendas con la soberbia, dice, aquel día, el Señor, cuando habla de quitar la soberbia, el atavío de los calzados, las redecillas, las lunetas, los collares, los joyeles, los brazaletes, las escofietas, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, ¿verdad? Las pantallas de la nariz, las ropas de remuda, los mantocillos, los pelos y los alfileres, los espejos, los paños, la casa y los tocados. Anyway, ahora, asociando ahora que asocian las prendas con la soberbia solo se manifiesta por el uso de prendas. Más allá del texto, a mí me gustaría ir a los principios, ¿verdad? Hablamos ahorita de Dios es ajeno, hablamos primero de el adorno exterior, el lujo, ahora estamos hablando de la soberbia, ¿verdad? La soberbia es el sentimiento de superioridad. Tiene únicamente que ver con prendas. La Biblia está asociando la soberbia con las prendas, pero hay algo más detrás de eso también, no solamente eso. Y última cita respecto a prenda, o más bien del adorno exterior. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestidos de salud, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia compuesta de sus ollas. ¿Cuál es el adorno que nosotros debemos desear? El interior, el de la salud, como dice ahí, el adorno de la justicia. Y no permitamos nunca que la carencia de adorno interior me active el deseo de cubrir mi carencia con adorno exterior. ¿Está bien? No quiero abundar en el tema de las prendas. Entiendo que hemos dedicado mucho tiempo a la ley de Dios, a la voluntad de Dios. Me gustaría que se fueran con la ley de Dios, ¿verdad? Que recuerden que ninguno de nosotros somos superiores a nadie, que ninguno de nosotros tenemos la Biblia para estar juzgando y condenando a los demás, y que nosotros simplemente debemos creer que la voluntad de Dios es lo mejor que nosotros podemos aceptar. Y cuando tú entiendas que la voluntad de Dios es lo mejor que tú puedas aceptar, entonces tú vas a poder estar capacitado para guardar ese pacto que te va a santificar y que va a producir automáticamente obras buenísimas para el nombre del Señor Jesucristo. Ahí donde estás, vamos a estar de pie y oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. De primera instancia, muchas veces cuando leemos, no apreciamos muchas cosas que quieres hablarnos. Oh Dios, te pido que si alguna cosa de esta nosotros aún no hemos entendido, que tú nos reveles a través de nuestro estudio diligente, Señor, y nuestra mente abierta, y que nos guíes con tu espíritu de verdad. Te pido en esta hora, oh Señor, que lo que hemos aprendido lo podamos compartir con los demás, que podamos guardarlo, Señor, y confiando en que tu voluntad siempre va a ser lo mejor para nosotros. Al salir de este lugar te pedimos que podamos gozar de tu protección y que nos dé los ánimos, Señor, para continuar este hermoso sábado que tú has preparado para darnos una bendición especial. Estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya para el próximo viernes vamos a estar continuando con preguntas respecto a pruebas, danza, aplausos y las guerras del Antiguo Testamento. Y terminamos el sábado 28 con un tema del día de reposo. Y la pregunta es, ¿realmente hemos guardado o hemos participado del reposo de Dios en el día sábado? Lo sabremos en sábado 28. Así que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo viernes y el sábado 28.